Y bueno, la mayoría de los que habitaban aquí eran religiosos. Ellos eran bautistas del séptimo día, ya se imaginará, de los que toman al sábado por el domingo. Como vivían alejados del pueblo, pensé que vivirían su religión sin molestar a nadie, pero empezó el desorden, pues no trabajaban los sábados. Lo llamaban día de reposo y creían que el domingo era como cualquier otro día laboral, mientras que los demás acudían a la iglesia. Así pues, las cosas marchaban bien, hasta que un malvado en el pueblo se quejó con el gran jurado. El gran jurado le prestó atención. Yo pensé que no lo escucharían, pero se decía que cada semana John manchaba el día del Señor. Él solo hacía lo que creía que Dios quería que hiciera, pero eso no le sirvió. El gran jurado lo juzgó, lo encontró culpable y lo sentenció allí mismo. Tenía que pagar una multa o ir a la cárcel. Pero ese joven tenía agallas. Creía que como estaba en una nación libre, podía tener y profesar su propia religión, así que se negó a pagar la multa. Esos comisarios lo enviaron directo a la cárcel. Su pobre mujer se quedó sola con su bebé recién nacido. De por sí estar en la cárcel era difícil como para además preocuparse por su mujer y su bebé. Ella sufría separada de su marido, sin el apoyo de nadie. Solo una o dos mujeres del pueblo la visitaban, pero a ella nada la consolaba. Dicen que ella esperaba cada día que él viniera a recogerla. Dicen que se sentaba junto al portón con su bebé en brazos por horas y horas. Así pasaron semanas, y el bebé se enfermó. Después oímos que el pequeño había muerto en los brazos de su madre. Fue doloroso verla a ella y a las pocas personas del pueblo enterrando a ese pequeño. Su marido en la cárcel, incapaz de consolarla. Él tampoco sin consuelo. Esa pobre muchacha se consumió en la tristeza. Lloraba día y noche. John cumplió su condena. Lo dejaron libre. Se fue a su casa, loco por encontrar a su mujer. Pero cuando llegó, sus vecinos estaban sacando algo. Era ni más ni menos que un ataúd con el cuerpo de su esposa. Se había enfermado. Si me preguntan de qué murió, yo diría que murió de angustia. Él no dijo ni una palabra. Los siguió hasta el cementerio y los observó con tristeza bajar el cuerpo de ella y colocarlo junto a su bebé. Luego se arrodilló y lloró hasta que las lágrimas se le acabaron. Antes de marcharse de aquí, casi de nadie se despidió. Nunca supimos de él. Espero que haya encontrado un lugar donde viva libremente. Los bautistas del séptimo día no fueron los únicos que se trasladaron a la frontera por razones religiosas. Conrado Weissel, un joven refugiado alemán, andaba en busca de un nuevo lugar donde echar raíces propias. Llegó a Pensilvania en 1720 buscando un lugar tranquilo donde pudiera experimentar la presencia de Dios. Pero había demasiadas distracciones en las aldeas cercanas a Filadelfia. De modo que se mudó hacia el oeste, a la zona boscosa que bordeaba un arroyo llamado Cocalico, en lo que hoy día es la ciudad de Efrata. Varios amigos lo siguieron y formaron una comunidad espiritual muy unida, el Claustro Efrata. Weissel guiaba la vida espiritual de su rebaño, instruyéndolos en la doctrina y la vida cristiana práctica. Escribió centenares de himnos para reforzar sus cultos. Aún hoy canta estos himnos el mundialmente famoso coro del Claustro Efrata. La vida era austera. Practicaban el celibato. Los hombres y las mujeres vivían en lugares separados. Eran gente industriosa, buenos trabajadores. Levantaron edificios bien construidos
plantaron quintas y huertos y pusieron en operación una próspera imprenta. Su estilo de vida típico de la frontera era físicamente agotador, lo cual le daba un significado especial a su día semanal de reposo, que era el sábado, séptimo día. Weissel expuso sus puntos de vista sobre el sábado en un tratado que escribió en 1728, Mysterion Anomias, o el misterio de la iniquidad. Ahí describió el sábado como una dádiva de la gracia de Dios para librar del trabajo a la gente una vez a la semana. El sábado era un día cuando Weissel y sus compañeros podían comer su pan sin tener que esforzarse en sus trabajos. Esto puso a la comunidad de Weissel en conflicto con las leyes dominicales de Pensilvania. En 1730, la comunidad de Efrata tuvo conflictos legales por quebrantar las leyes dominicales de la colonia de Pensilvania. Algunos feligreses fueron detenidos y encarcelados en Lancaster. Aun cuando Weissel y sus seguidores no andaban al mismo paso que la sociedad que los rodeaba, mantuvieron fielmente su observancia del reposo sabático. Es que no se trataba solo de un día para descansar. Según su criterio, representaba una realidad eterna. Además, creía que la venida de Cristo y el milenio daban la esperanza de un sábado eterno. Por tanto, toda vez que la comunidad observaba el sábado, anticipaba el retorno de Cristo y lo que sería el descanso eterno. Al igual que Weissel, Nicolás Luis von Zinzendorf nació en Alemania. Era un conde, un miembro de la nobleza. En su niñez y juventud desarrolló un espíritu devoto y sensible. A los 19 años visitó una galería en la ciudad de Düsseldorf y allí vio un cuadro que cambió para siempre su vida. Representaba a Jesús en la cruz, llevando la corona de espinas. Bajo el cuadro leyó lo siguiente: todo esto lo he hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? El conde Zinzendorf dedicó el resto de su vida a responder esa pregunta. En 1722 permitió que un grupo de refugiados se establecieran en sus tierras, en Alemania Oriental. Eran un remanente del movimiento religioso moravo que había comenzado con el martirio de Juan Hus, 300 años antes. A pesar de que Zinzendorf había sido toda su vida luterano, provocó entre los moravos un reavivamiento espiritual, renovando su fe e inspirándoles una nueva visión. De hecho, llegó a ser obispo en la iglesia morava renovada. Zinzendorf tuvo la visión de cómo el mensaje del amor de Cristo podía ser impartido en todo el mundo. Así que, comenzando en 1732, él envió a los moravios por el mundo como misioneros para llevar el evangelio a través de las barreras culturales. 9 años más tarde, en 1741, llegaron a Pensilvania algunos misioneros de Zinzendorf, con la intención de abrir obra entre los indios de Norteamérica. Fundaron la ciudad de Belén, y poco tiempo después llegó el conde para ayudar a organizar la comunidad e impulsar su misión. Nicolás Zinzendorf pensaba que los nativoamericanos eran las 10 tribus perdidas de Israel. Así que, para que ellos se convirtieran en verdaderos cristianos, necesitaban entender el patrimonio judío también, lo cual ciertamente incluía la observancia del sábado. Zinzendorf sentía que el sábado era común para todos, sin importar de dónde eran, algo internacional. Era una celebración que podía ser observada por todos, y sentía que si él podía presentarlo a todos, hacer de ello una práctica común, podría conducir a todos a la hermandad de Cristo. El mismo Zinzendorf observaba el séptimo día de la semana como un día de reposo del trabajo y de comunión con Dios y los hermanos creyentes. Les recomendó esta práctica a los moravos de Belén, los cuales accedieron en forma unánime, declarando que se debe observar el sábado con tranquilidad y en ferviente comunión con el Salvador.
Zinzendorf sentía que el sábado era el verdadero día de reposo, un tiempo para prepararse mentalmente para que, como pienso que Zinzendorf escribió cierta vez, Dios obre en uno. Pero fue el domingo el descanso legal provisto por la ley inglesa y los moravios observaban los dos. Parece que junto con esto, el conde Zinzendorf no le ponía gran atención al domingo como día de reposo. Durante el verano de 1742, salió en gira por las misiones indígenas moravas. Cierto domingo, él y su grupo acampaban cerca de Hurley, Nueva York. Mientras estaban allí, unos dignatarios locales fueron a visitarlos, pero el conde Zinzendorf estaba algo desatento por estar escribiendo un himno. Así que no recibió a los visitantes con la debida atención que se merecían. Una de esas autoridades dijo ser el juez de paz. Luego, con cierta actitud arrogante, hizo la observación de que el conde parecía estar muy laborioso en una tarde de domingo. Al día siguiente, él les forzó a la gente de Zinzendorf a la corte y les aplicó la multa de 18 chelines por violar el descanso dominical. Al comienzo del siglo XIX, la mayoría de las iglesias protestantes de América rebosaban de optimismo. Muchos creían que estaban en vísperas de un milenio de paz, pero no todos estaban de acuerdo. Un ex agnóstico llamado Guillermo Miller propuso una idea diferente e inquietante. En vez de un milenio de paz, él veía al mundo avanzando hacia una crisis cataclísmica, el fin catastrófico del mundo actual y de todo lo que contiene. Miller y sus colegas examinaron con cuidado las profecías bíblicas usando métodos de interpretación que los estudiosos de la Biblia habían usado durante siglos. Llegaron a la conclusión de que Jesucristo volvería en gloria a la tierra en 1844 con un vasto ejército de ángeles celestiales. Millares de personas, mayormente en la Nueva Inglaterra y Nueva York, aceptaron la idea y se unieron a Guillermo Miller y los demás en preparación para la gran culminación de la historia. El cemento que los unía era su creencia en la segunda venida de Cristo. Nada más valía la pena, ni sus granjas, ni sus negocios, credos individuales o tradiciones. Y ciertamente no les interesaba cuál día fuera el verdadero para reposar. Y es precisamente aquí donde los bautistas del séptimo día reaparecen en nuestro relato. A principios de los 1840, los bautistas del séptimo día tuvieron el nuevo énfasis evangelístico de compartir el sábado con los demás creyentes, especialmente los bautistas que no guardaban el sábado. Así que publicaron una serie de tratados, los publicitaron y los llevaron de lugar en lugar. Los miembros procuraron influenciar a quienes les rodeaban, pero para su chasco, vieron que nadie parecía interesarse. Nadie les prestó atención. Pero cerca del pueblito de Washington, Nueva Hampshire, cierta dama bautista del séptimo día decidió que era tiempo de hacer que alguien pusiera atención. Se llamaba Raquel Oakes Preston, y el que puso atención fue Federico Wheeler, un predicador millerita. Pastor Wheeler, qué bueno que vino. Por favor, deme su abrigo y puede dejar esos zapatos mojados ahí en la puerta. Hermana Oakes, me intriga por qué me llamó urgentemente. Espero que no haya problemas con usted ni con su hija. Nada de eso, pastor. Pase a la sala de visitas. Estoy ansiosa de hablar con usted. Prepara un té para nosotros, por favor. Siéntese aquí, por favor. Bueno, espero que usted y su familia estén bien, aunque usted está casi siempre lejos. Sí, hermana, la familia está bien. De todos modos, no hay mucho que hacer en la finca este año, ya que el señor vendrá dentro de pocos meses. Eso podría ocurrir, pero como siempre debemos prepararnos para el futuro. En caso de que él no viniera antes del próximo invierno, ¿no cree usted? Supongo que esa posibilidad existe, Bien, pero... permítame decirle por qué estuve intranquila en los servicios del domingo pasado y por qué estuve ansiosa de tener este encuentro con usted.